Hola, a continuación haré este pequeño proyecto de lista de contactos en donde estaremos repasando algunos conceptos básicos de JavaScript, tales como arrays, ciclos for. Estaremos viendo algunos métodos de arrays también. Entonces empecemos. Ya creé una carpeta que llamé lista de contactos, la abrí con Visual Studio Code. A continuación voy a crear un archivo con extensión .js que se llamará contactos. Aquí es donde voy a hacer mi lista de contactos. Entonces voy a crear un array de contactos que va a contener simplemente strings, esta primera parte. Y aquí voy a guardar unos nombres, por ejemplo, Homero Simpson, Sherlock Holmes, Rick Sánchez. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, simplemente es un array de strings. Para el caso de las funciones que voy a crear, que van a ser agregar contactos, eliminar contactos y mostrar contactos, voy a utilizar los tres tipos de funciones. Voy a empezar con una función tipo declaración que voy a llamar agregar contacto. Esta función, evidentemente, debe recibir un contacto, ¿cierto? Que pues en este caso va a ser un string, así como los que están acá. Y lo único que voy a hacer es que a mi lista de contactos le voy a hacer un push al final del contacto que estoy recibiendo acá por parámetro. De manera tal que cuando yo invoque esta función y le pase un contacto, se va a agregar aquí al final del array. Bien, entonces para la siguiente función, que va a ser de eliminar, voy a utilizar primero una función de tipo anónimo, ¿sí? que va a llamarse eliminar, más bien la variable se va a llamar eliminar contacto, y esto como es anónimo, entonces yo le digo function, aquí le digo lo que él va a recibir, que en este caso va a ser un contacto, acá abro llaves, y la voy a hacer de dos formas. La primera la voy a hacer con un método, con el método splice. Voy a utilizar también el index of. Entonces, lo primero que voy a hacer es capturar el índice, ¿sí? Yo le voy a decir, oye, dime el índice de mi array contactos, ¿sí? Entonces yo le digo contactos, que es este que está acá arriba, y le digo punto index, aquí index of, ¿de qué? Del contacto que le estoy pasando acá, parámetro, ¿sí? Y utilizando el método splice, entonces yo lo que le voy a decir es contactos punto splice, este de aquí, de el índice, coma, 1. Aquí lo que le estoy diciendo básicamente es, por ejemplo, si yo le paso Sherlock Holmes acá, entonces él dice, bueno, a ver, yo quiero que tú me digas el índice de ese Sherlock Holmes dentro de mi array contactos. Entonces él le va a decir, bueno, a ver, Homero está en la posición 0, Sherlock en la posición 1. Entonces el índice que me va a devolver aquí va a ser el 1. Y cuando yo le hago el splice, él lo que dice es, bueno, del índice 1, que es Sherlock, elimina o saca, por decirlo así, de la raíz un elemento. En este caso estaría sacando solamente Sherlock. Si yo le paso, por ejemplo, Homero, entonces acá se captura 0 y aquí se hace splice 0,1, estaría eliminando Homero. Lo mismo para Rick. Si le paso el Rick Sánchez, entonces sería 2,1 y me estaría sacando de la raíz a Rick Sánchez. Y así es como funciona esta función de eliminar contacto. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a ir activando aquí Quokka, que me va a permitir esta extensión ver en tiempo real lo que estoy haciendo. Y entonces ahora, por ejemplo, vamos a eliminar un contacto. Digamos, eliminar contacto. Entonces es importante que lo pase exactamente como está escrito acá. Entonces vamos a pasarle, por ejemplo, a Sherlock. Aquí, entonces, aquí está. Y ahora voy a hacer un console.log de mi array de contactos. Como pueden ver aquí, solamente aparece Homero y aparece Rick. Si ahora yo, por ejemplo, le paso a Homero, aquí en esta parte, entonces ahora en mi array está Sherlock y está Rick. Lo mismo si le paso a Rick solamente, ahora aparece Homero y Sherlock. Entonces, esta es una forma de hacer el método de eliminar. Vamos a hacerlo ahora de otra manera. Voy a comentar esto y voy a seguir usando la función anónima o de expresión. Entonces vamos a copiar aquí esto mismo, así, y vamos a usar un método que es
el método filter, para que el código sea como un poco más prolijo. Entonces yo le voy a decir básicamente lo siguiente. A ver, el método filter primero me devuelve un nuevo array. Entonces vamos a decir que tengo una nueva lista, por ejemplo, porque el filter me va a devolver un nuevo array. Y ahora hacemos un pequeño cambio ahí. Entonces yo le digo a contactos.filter. Entonces esto me va a recibir, va a ser una función flecha, ¿sí? Es un método de callback. Entonces yo le digo de cada persona, ¿sí?, que está ahí en esta lista de contactos, o de cada contacto, pero voy a decir persona, donde la persona sea diferente al contacto que estoy recibiendo acá por parámetro. Bien, vamos a borrar aquí, yo le digo aquí contacto, y aquí lo que va a hacer esto es lo siguiente: el contactos.filter me va a filtrar todos los contactos, digamos, que tengo allá adentro, siempre y cuando sean diferentes, ¿sí?, persona por persona. Esta persona que está aquí es como un iterador. Entonces esta persona va a ser Homero, va a ser Sherlock y va a ser Rick. Si yo, por ejemplo, como contacto le paso a Sherlock, él va a decir, oye, a ver, ese Sherlock es diferente a Homero. Sí, sí es diferente. Ah, bueno, entonces incluyeme a Homero. Después llega aquí, oye, Sherlock es diferente a Sherlock. No, no es diferente. Ah, bueno. Entonces, como no es diferente, entonces no me lo incluyas, lo vas a filtrar. Y de esta forma es como con el filter estamos eliminando contactos. Y luego yo tendría esa nueva lista que asignársela a mis contactos, ¿sí?, para que se reemplace esa lista. Entonces, yo podría hacerlo de esta forma. Aquí decirle nueva lista, esta que estoy retornando aquí con el filter, asignala a contactos, o directamente aquí en esta parte pues podría decirle que contactos. Me evito esa línea de código de acá abajo. Esto es exactamente lo mismo. Entonces yo suprimo esto aquí y me quedo solamente con contactos. Entonces vamos a hacer la prueba a ver si funciona. Y voy a decirle eliminar contactos. Le voy a pasar, por ejemplo, a Rick Sánchez. Y ahora acá abajo debería desaparecer Rick Sánchez. Y efectivamente está funcionando perfectamente. Entonces de aquí ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Arriba, si se dan cuenta, pues estoy usando dos métodos. Estoy usando indexOf y estoy utilizando splice. Acá simplemente utilizo filter. Bien, entonces bueno, ya con eso hemos completado agregar contacto y eliminar contacto. El último método, y vamos a repasar un poquito el for. En este caso lo voy a hacer con una función flecha. Entonces este método lo voy a llamar mostrar contactos, ¿sí?, mostrarlos en consola simplemente. Perdón, entonces aquí sería así, y como va a ser una función flecha, entonces sería de esta forma. Y pues acá vamos a hacer lo siguiente: como la lista de contactos normalmente uno pues la ve en orden alfabético, entonces yo lo que voy a hacer aquí es decirle, oye, a mis contactos hazle un punto sort. Con esto yo lo que estoy diciéndole es que me lo ordenen en orden alfabético. Bien, luego entonces acá yo puedo hacer un ciclo for. Vamos a hacerlo primero con un for classic. Y yo le voy a decir, bueno, mi array que se llama contactos. Bien. Acá le digo, hazme un console.log de lo que tengo en contactos, posición por posición, ¿sí? Es decir, en la posición con el iterador, ¿sí?, simplemente. Entonces aquí cuando yo ejecute mi función mostrar contactos, y esto lo voy a hacer utilizando Node de la siguiente forma, porque si yo ejecuto aquí, pues me lo muestra acá, ¿cierto? Me muestra Homero, Rick y Sherlock, me lo está mostrando en orden alfabético. Acá los tengo Homero, Sherlock y Rick. Bien, entonces aquí, bueno, lo está ejecutando acá arriba, ¿cierto? Utilizando Coca. Otra forma que podría uno ejecutarlo con la terminal control ñ, y si tienen Node instalado, entonces ustedes le dicen Node y le colocan el nombre del archivo, que en este caso es contactos.js. Ejecutan esto y pues aquí les pone también Homero, Rick y Sherlock. Quiere decir que la función está trabajando perfectamente. Ahora vamos a utilizar todas las funciones. Empecemos, por ejemplo, por agregar un contacto. Agregar contacto. Vamos a agregar
por ejemplo, no sé, Pepito Pérez. Y si yo le digo mostrar contactos, pues acá arriba ya pueden ver que aparece Pepito Pérez en orden alfabético, ¿cierto? Después de Homero, antes de Rick. Excelente. Ahora, podríamos también utilizar un for un poco más moderno. Podríamos usar el for of, por ejemplo. Entonces yo básicamente le voy a decir lo mismo. A ver, esto de aquí lo quitamos. Y le voy a decir, oye, yo quiero que tú me muestres contacto, ¿sí? Cada contacto de mi lista de contactos. Recuerden que esta palabra aquí, ustedes pueden colocar cualquier cosa, pero tiene que ser algo pues que sea diciente, ¿no? Entonces yo le digo contacto de contactos, simplemente console.log y le digo contactos. Y listo. Entonces cuando yo ejecute la función mostrar contactos, es lo mismo. Aquí está Homero, Rick, Sherlock. Y me lo está mostrando en orden alfabético porque tiene esto de aquí. Y la última forma, pues sería con un for each. Perfectamente, lo puedo hacer con un for each. Entonces yo le digo simplemente contactos.for each. Luego entonces esto acá pues le tengo que pasar también una función flecha. Y le voy a decir básicamente que cada contacto, ¿sí? Que cada contacto simplemente me haga un console.log de el contacto. Básicamente, entonces esto cuando yo aquí lo estoy invocando, pues acá aparentemente no está haciendo nada, ¿cierto? Porque no me muestra acá. Pero si yo lo hago desde Node y le digo lo mismo, o sea, hagámoslo acá, Node, aquí, Node, contactos, tenemos que cargue esto aquí. Vamos otra vez. A ver, que cargue. Ok, node contactos.js, ejecuto y aquí está funcionando perfectamente. El for each me lo va a mostrar desde acá, no me lo va a mostrar con coca. Entonces ese sería un pequeño repaso del método for, del classic for, del for of y del for each. Y aquí es la primera parte de este video. En el próximo estaré haciendo la misma práctica, pero esta vez con objetos. Entonces de momento vamos a dejarlo aquí.